la secuencia, la segunda acción de esta palabra que Dios nos da aquí. Que podamos, que el Espíritu Santo haga su obra para convencerte de que tenemos que dar el segundo paso de esta palabra de Dios. Y está en Mateo capítulo 28, a partir del verso 19. Amén. Vamos a, todos los que tenemos Biblia, vamos a leerlo, porque es muy importante que lo leamos. Algunos dirán, pues ya me lo sé de memoria, pero de todos modos vamos a leerlo. Amén. Es Mateo 28, capítulo 28, versos 19 y 20. Amén. Me dicen con un amén cuando ya estén ahí, ya estemos ahí. Y vamos a leer esta palabra. Dice así la palabra de Dios: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ya leímos la palabra, ¿verdad? Ahora, ya sabemos de qué palabra estamos hablando. Amén. En la vida cristiana y en el Evangelio hemos aprendido, se nos enseñó que esta es la gran comisión. Pero a veces se oye medio religioso el título, ¿verdad? Se oye un poco religioso el título. Entonces vamos a tratar de que no se oiga tan religioso. Bueno, ¿cómo podríamos hacerlo? Vamos a hacer un cambio. Amén. Vamos a hacer un cambio. Mira, dice la gran comisión. Bueno, podríamos llamarlo también el gran mandamiento de Jesús. Amén. O también podríamos llamarle el gran propósito de Dios en Cristo Jesús para tu vida. Y ese es el que más me gusta. Amén. Amén. El gran propósito de Dios en Cristo Jesús para tu vida, para nuestras vidas. Amén. Podríamos llamarlo mejor así, para que no se oiga tan religioso, tan trillado. Este gran propósito de Dios en Cristo Jesús para ti y para mí lo selló Jesús con este acto que acabamos de practicar, ¿sí? La cena del Señor, la última cena del Señor, y con el sacrificio, el nuevo pacto. Selló el nuevo pacto con su sangre. Amén. Entonces, tenemos que entender, ya sabemos esta palabra. Amén. El gran propósito de Dios en Cristo Jesús para nuestras vidas. ¿Cuál es ese gran propósito? Que vayamos a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjese qué curioso, cuando leíamos al apóstol Pablo, está diciendo: la muerte del Señor Jesús anunciáis hasta que Él venga. Suponemos, por la misma palabra de Dios, que el día del fin del mundo no es cuando se inicie la Tercera Guerra Mundial, ni si la gana Rusia o China o Europa, la OTAN. No. Ese no es el fin del mundo. El fin de las cosas es cuando Jesús venga. Amén. Se lleva a su iglesia, se lleva o nos lleva con Él, y luego, unos añitos, 3 años y medio después, se acabó todo. Amén.
De tal manera que entonces tenemos que entender que ya sabíamos la palabra, ahora tenemos que dar el segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es realizar el propósito de Dios para nuestras vidas. Amén. ¿Cuál es el propósito? Ya lo leímos. Amén. Lo vamos a hacer más sencillo. El propósito de Dios en Cristo Jesús para nuestras vidas es que todos seamos evangelistas. Amén. Dile a tu hermano que está a tu lado que seamos evangelistas. Seamos evangelistas. Que seamos evangelistas. Amén. O no me gustaría decirte que seamos sacerdotes del Dios Altísimo, porque tendría que darte toda una serie de enseñanzas, de prédicas acerca del sacerdocio del creyente. Pero te la voy a soltar así. Esa palabra tan trillada, tan teológica del sacerdocio del creyente es la gran comisión. Es que el Espíritu Santo nos dé la fuerza, el poder para realizar la labor a la que Jesús nos llamó, para realizar el propósito de Dios en Cristo Jesús para nuestras vidas. Que todos seamos evangelistas, que todos transmitamos la palabra, el mensaje de salvación, de vida eterna, de bendición, no solo para nosotros, sino también para los otros. Amén. Ese es el segundo paso. Y te decía yo que yo voy a usar un poco la oratoria que Dios me ha enseñado en los años de predicar la palabra, de evangelizar, para tratar de convencerte que este propósito de Dios, tenemos que echarle ganas para realizarlo. Tenemos que realizarlo. Amén. Y para realizarlo necesitamos un predicador que nos dé ese ánimo. Amén. Que nos dé la palabra de Dios. Pero sobre todo, dije y lo repito, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder hacerlo. Amén. Tú te puedes preguntar, bueno, al desarrollo del mensaje, ¿y yo por qué no lo hago? ¿O yo por qué no lo he hecho? Porque predicaciones has oído muchas, o quizás algunas, pero ¿por qué no lo has hecho? ¿Por qué no lo haces? Pues ahí está la base, porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestra debilidad. Amén. Es necesario el Espíritu Santo. Amén. Para realizar esta labor es necesario, indispensable, el poder del Espíritu Santo de nuestro Dios en nuestras vidas. Amén. No te estoy hablando de que hables lenguas, o que te tiemblen las manos, o que dances. Bueno, esas son manifestaciones del Espíritu Santo. No, estoy hablándote de el poder en operación, el poder del Espíritu Santo de nuestro Dios en operación en tu carne y tu sangre, en tu humanidad, para dar el segundo paso, realizar el propósito de Dios en Cristo Jesús para tu vida. Que todos seamos evangelistas. Amén. Y podría volver a repetirte, que todos seamos sacerdotes como Jesucristo. Pero no sacerdotes de la iglesia tradicional, donde muchos de ustedes vienen. No del sacerdocio arónico, tampoco del sacerdocio levítico, que están en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, sino del sacerdocio según Melquisedec. Amén. Que es una de las representaciones de las venidas de Cristo, porque has de saber que antes de que Jesús viniera como niño, como el Mesías bebé, vino a la tierra como el sacerdote Melquisedec. Y otras ocasiones vino a la tierra como el ángel de Jehová. Amén. Bueno, entonces, estas representaciones
han venido a través de la historia, pero hoy en nuestros días, hoy aquí, en este tiempo, Él es nuestro sacerdote, el sumo sacerdote. Pero cada uno de nosotros tenemos que ejercer el sacerdocio del creyente. Amén. Y nos vamos a meter a eso, que es realizar el propósito de Dios en Cristo Jesús para nuestras vidas. Que todos seamos sacerdotes del Dios Altísimo. Que todos seamos sacerdotes como Jesucristo, según el orden de Melquisedec. Amén. No arónico, no levítico, no sacerdocio, no quiero decir nombre porque no queremos provocar ningún problema, pero es según la iglesia tradicional. Amén. No, es según Jesucristo. Entonces nos vamos a meter rápidamente a eso y vamos a ver quién realizó o quién debe realizar esta labor. ¿Quién la realizó? Y vamos a ir a la palabra de Dios, ahí sí. Y nos vamos a ir primero a Mateo 9:35. Vamos a ir ahí, vamos a ver algunas citas porque es muy importante esto, ¿sí? Mateo 9, verso 35, y dice así la palabra de Dios: y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. Amén. ¿Quién la realizó? Jesús realizó esta labor. 36, leímos 35, el 36, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Amén. Jesús realizó esta labor, Él la efectuó. Tenemos que tener un ejemplo bíblico y el más grande lo realizó Jesús. Amén. También podemos ver en Marcos 1:32. Vamos a Marcos capítulo 1, verso 32 al 39. Y dice así la palabra de Dios. 32 le dije, sí. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba de hablar a los demonios porque le conocían. Fíjese bien, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Amén. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. ¿Qué está diciendo? ¿Quién realizó primero esta labor? ¿Quién? Jesús. Amén. Vamos a ver ahora en el mismo capítulo 1, pero verso del... No, perdón. Sí, 14, 15, versos 14 y 15 del capítulo 1. Vamos a ver qué nos dice ahí. El tiempo después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino. Fíjese bien, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. ¿Quién realizó esta labor? Jesús. Y podemos ver, yo no te puedo dar muchas citas porque ocuparíamos horas, ¿verdad? Mínimo hora y media, 2 horas, pero suficientes 3 citas, 2, 3, para que entendamos que hay quien la hizo, la labor. Tenemos ejemplo. Jesús nos muestra a qué nos llamó a su reino. Amén.
claramente, hay más citas bíblicas en los evangelios, en toda la Biblia, de a qué nos llamó el Señor. ¿Para qué nos hicimos cristianos evangélicos? ¿Para qué venimos y nos hicimos ciudadanos del reino de Dios? Amén. Jesús lo realizó. Entonces, tú y yo como discípulos de Jesús debemos realizarlo también. Porque hubo otros que lo realizaron también. ¿Y quiénes fueron? Muy sencillo. Sus discípulos lo realizaron también. Jesús los comisionó y les dio autoridad para hacerlo. Les dio autoridad para ejercer, para realizar el propósito grande de Dios en Cristo Jesús para sus vidas. Amén. Los discípulos, ellos realizaron esta labor. Jesús los comisionó, les dio autoridad para que pudieran hacerlo. Ya tenemos a Jesús que lo hizo. Ahora, los discípulos de Jesús lo hicieron también, dice la palabra de Dios. Amén. Nos muestra ahí que ellos también lo hicieron. Amén. Vamos a ver. Otra vez nos vamos a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10 y en el verso 1, fíjense lo que nos dice. Amén. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Fíjense, espíritus inmundos para que echasen fuera, dice, es figura, es símbolo, es equivalente al sacerdote Melquisedec. Si hubiéramos vivido en el tiempo del sacerdote Melquisedec, él hubiera sido figura y sombra equivalente a Jesucristo de ahora. Amén. Después de que se manifestó como el Mesías, el Cristo, el Salvador de la humanidad. Amén. Y luego los discípulos realizaron este propósito grande de Dios, la gran comisión. La realizaron ellos. Y cuando realizaron esta labor, ¿sí?, entonces ellos también son símbolo y figura equivalente a la iglesia actual de Cristo. A ver, di, amén, yo soy la iglesia de Cristo. Dilo. Amén, yo soy la iglesia de Cristo. Eres equivalente. Eso es, eres la iglesia de Cristo. Entonces, ellos son el ministerio de la iglesia. Amén. Los discípulos son equivalentes a el ministerio de la iglesia. A ver, levante la mano aquí, los ministerios de la iglesia. Amén. Mire, usted es equivalente a el ministerio de los 12 apóstoles. ¿Escuchó bien? Amén. Pues créaselo, porque no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Amén. Usted tiene todo lo que ya leímos, y si no, pues ahí están las citas. Usted lo puede checar, y usted tiene poder para echar fuera demonios. Usted tiene poder en el nombre de Cristo por ese sacerdocio, por ese propósito al que Jesús nos llamó para sanar enfermos. Amén. Entonces, es símbolo, es figura, es equivalente al ministerio de la iglesia. Los 12 discípulos son equivalentes al ministerio de la iglesia. Y luego nos vamos a lo más fuerte. ¿Quiénes deben realizar esta labor? Ya van 2. Nos vamos con el 3. Jesús dice que envió a 70 que habían creído en él, que entraron al reino de los cielos, que se arrepintieron y entraron al reino de los cielos, creyeron en él, en el Hijo del Dios eterno, y los comisionó, dice, para realizar este gran propósito de Dios para nuestras vidas. Pero vamos a ver Lucas 10,
1. Vamos a Lucas y vamos a ver el capítulo 10. ¿Amén? Vamos a ver Lucas 10, capítulo 1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Fíjese bien, los envió primero a donde él debía de ir. Los envió y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por lo tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsas, ni alforja, ni calzado, y nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea a esta casa. Y si hubiese allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Amén. Cuando tú realizas el propósito de Dios para tu vida, cuando eres evangelista, cuando estás transmitiendo la palabra de Dios, predicando, y las personas no lo reciben, pues no son hijos de paz. Pero cuando lo reciben, debes echarle ganas porque son hijos de paz. Amén. Son gente escogida por Dios. Amén. Entonces, dice que él envió a estos 70. Amén. Y pasad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y sanad a los enfermos, a los 70. ¿Oyó bien? Amén. No, pero es que nomás el pastor puede orar por los enfermos y hablar lenguas y sanar. No es que nomás el pastor y los ministerios pueden. No. Los 70 también. Amén. Sanad a los enfermos que en ella haya y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. O sea, predíquenles. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban saliendo por sus calles, decid: aún en el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a sus pies, lo sacudimos con vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. No importa que me eches de tu casa, que no recibas la palabra, pero yo te digo que el reino de Dios ha venido a tu casa y lo está rechazando. Amén. Amén. Esa autoridad. Ahora los 70, volvemos, ya lo había dicho. Los 70 son símbolo, figura equivalente al cristiano de hoy. Amén. Amén. A la iglesia. Tú eres uno de los 70. Amén. Amén. Nomás que ahora pues somos 70,000 o 80,000 o 8 millones, 80 millones, 800 millones, qué sé yo. Pero ¿cuántos de esos 800 millones de cristianos evangélicos estamos dando el segundo paso? Hemos dado el segundo paso, que es realizar la labor, el propósito grande al cual Jesucristo, nuestro Padre Dios nos llamó en Jesucristo. Amén. Y Jesús vino, nos ungió, Jesús vino, nos ordenó, nos dio autoridad y nos envió. Amén. ¿Observaron lo que dijo mi esposa? Nosotros no somos pastores porque nosotros quisimos, sí quisimos, pero no porque nosotros nos pusimos. No somos apóstoles porque nosotros dijimos: ya somos apóstoles, ¿no? Porque hubo una autoridad que nos invistió. Amén. Así como hubo una autoridad de Dios en Cristo para que Él realizara este gran propósito como sacerdote eterno, así como hubo esos 12 discípulos que realizaron la labor. Amén. Esos 12 discípulos que representan el ministerio de la iglesia, entonces así ordenados por Jesús con autoridad y poder, así envía a los 70, símbolo de la iglesia de Cristo.
Amén. Puedes decir, ese soy yo, amén. Ese soy yo. Ese soy yo. Ese soy yo. Dile a tu hermano que está a tu lado, ese eres tú. Ese eres tú. Amén. Con autoridad y poder. Gloria al Señor. O sea, no te ordenó el pastor solamente. Te ordenó Dios. No te está dando autoridad el pastor solamente. Te está dando autoridad Dios en Cristo Jesús. Por medio del ministerio de Cristo, del llamamiento, Él te da el poder de su Espíritu Santo para que realices, para que des el segundo paso, que es la realización del gran propósito de Dios para tu vida en Cristo Jesús. La realización de la gran comisión. Id y predicad el Evangelio, id y sanad enfermos, echad fuera demonios. Iglesia de Cristo, símbolo, figura, equivalente a los 70 que Jesús envió. Amén. Amén. Esa es la autoridad que tú tienes como iglesia de Cristo. Por eso, si hay algo más poderoso para evangelísticamente hablando, si hay algo poderoso, si hay un método efectivo, aparte de todas las técnicas y fórmulas, hay una solamente bíblica, y es que tú como creyente realices la labor, efectúes el propósito, ese propósito grande para el cual Cristo te llamó, por el cual Él dio su vida, que tú prediques. El poder más grande, la iglesia más creciente es la que tiene un sacerdote en cada creyente. Amén. Un discípulo en cada creyente. La iglesia que crece, que se manifiesta con poder, no solo con temblorinas y no solo con lenguas, y no la rechazamos, todo está bien. No solo con eso, sino con el segundo paso, la realización de la labor, del propósito más grande de Dios en Cristo Jesús. Un evangelista en cada creyente. Amén. Un evangelista en cada creyente. Cuando estábamos en el Congreso en Guadalajara con el apóstol, ¿cómo se llama? Motesi, Alberto Motesi, dijeron ahí que por 1 millón de familias, que por 10 millones de evangelistas, y el Espíritu Santo me dio este mensaje y me dijo, me trajo muchas citas bíblicas, luego yo formé el mensaje, pero me dijo, no, 10 millones no, qué vista tan corta tienen. Un evangelista en cada creyente. Amén. 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 Bueno, a veces nos va a fallar uno, porque a Jesús le falló uno, ¿verdad? Pero gracias a Dios que Él sigue tocando corazones, y luego metieron a Matías o Matatías, que lo sustituyó al tesorero ladrón, ¿verdad? Traidor que entregó a Jesús. Pero bueno, a veces a lo mejor se nos va a caer uno. No vamos a rasgar nuestras vestiduras, ¿sí? Pero sí vamos a entender que necesitamos que el Espíritu Santo nos dé este entendimiento y la fuerza, el poder. Caray, no puedo evangelizar, no puedo hablarle a la gente de Cristo, no puedo orar por los enfermos, no puedo echar fuera demonios. Pues hay que orar y pedirle a Dios que te dé poder. Amén. Lléname de tu Espíritu Santo y vas a poder. Amén. Amén. Y el poder que Dios te da, pues nos da una oratoria, Él nos da una oratoria, ¿sí? Un poder de convencimiento. Dice, cuando estés frente a una persona o a un grupo y tengas que defender, tengas que hablar, no te preocupes por lo que vas a hablar, ¿verdad que así dice la palabra? Porque el Espíritu Santo hablará por ti. Amén. Entonces necesitamos, ya entendiendo esto, ¿cuál es el segundo paso para la realización del gran propósito de Dios en Cristo Jesús para ti y para mí? Entonces, yo te voy a decir, los 70 son la misma iglesia de Cristo. Amén. Amén. Vamos a leer del verso 10. Bueno, ya leímos hasta el 12.
Ahora vamos a leer el 13. Bueno, vamos a dejar eso así. Vamos a pasar más rápido. Jesús dice que los envió a donde Él iba a ir. Quiero decirte que este privilegio no es tan pequeño. Cuando tú te decides a ser un evangelista, a cumplir el gran propósito de Dios en Cristo Jesús para tu vida, y vas y empiezas a predicar el evangelio del reino, a orar por los enfermos, a echar fuera demonios, dice que tú vas primero. Y los envía a donde Él iba a ir. Tú vas primero y luego llega Jesús, porque es al que llevas, ¿verdad? O les dices, te vengo a hablar de mí. Mira, yo fui cambiado por Cristo y así, te presento mi vida. ¿Verdad que no? Tú y yo llegamos primero, pero luego, ¿quién va con nosotros? Jesús. A donde Él los envió primero, a donde Él tenía o debía de ir. Quiere decir que no vamos solos, amén. Eso debe de animarnos mucho, escúchame, debe de animarnos mucho, porque entonces vamos a poder. Y voy a terminar. Entonces, los 70 son símbolo y figura de la iglesia de Cristo actual. Tú y yo somos la iglesia de Cristo actual. Amén. Amén. Esos somos los 70. Un evangelista en cada creyente. Un discípulo en cada creyente. Estamos entrando a una era donde ya no se va a necesitar nomás el cristiano. Se va a necesitar ser discípulo verdadero de Cristo. Amén. Y entonces podemos concluir así. Jesús realizó su misión como sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec, ¿sí? Los discípulos realizaron su misión. Amén. La misión que Jesús les encomendó. Ahora yo te pregunto, amado hermano, iglesia de Cristo, ¿estás tú realizando el propósito de Dios en Cristo Jesús para tu vida? ¿Estás realizando la gran comisión? ¿Estás predicando el evangelio ya no a todo el mundo, pero a tu cuadra, a tu colonia, a tu sector, a tu ciudad, a tu país? Amén. Es la pregunta. ¿Estás haciendo algo con este ministerio, con este sacerdocio, con este gran propósito de Dios en Cristo Jesús que te fue entregado al momento que tú entraste al reino de Dios? Dios quiera, amado hermano, iglesia de Cristo, que hoy tú estés realizando este propósito, porque tu vida va a ser más bendecida. Y no solo tu vida, sino que tú vas a bendecir por medio de este ministerio a muchas vidas más. Amén. Amén. A muchas. Y eso va a traer crecimiento al reino de Dios. Al reino de Dios. Y va a traer mucha bendición a tu vida. Te vas a sentir realizado. Te vas a sentir completo. Amén. Queremos hacerlo. Ponte de pie. Vamos a pedir, vamos a orar para que el Espíritu Santo selle esta palabra en tu mente, en tu corazón, en lo más profundo de tu ser. Esta palabra quede sellada y que tú puedas, cuando no puedas, fíjate bien, y que tú puedas, cuando no puedas realizar este propósito, este gran propósito, orar a Dios y pedir ayuda. Envía tu Espíritu Santo. Padre Todopoderoso, en esta tarde, Señor, he recibido tu palabra, la atesoro en mi corazón, la grabo en mi mente
Y cuando no tenga fuerzas, y cuando no pueda realizar este gran propósito tuyo, Padre, por el cual me enviaste a tu Hijo y me llamaste a mí para hacerlo, yo clamaré a ti para que tu Espíritu Santo me dé tanto el querer como el hacer, o el poder para querer hacer este propósito. Que tu Espíritu Santo me llene, que ese fuego de tu Espíritu Santo embargue, inunde todo mi ser, y yo pueda salir disparado a predicar tu evangelio, disparado a sanar enfermos, disparado a echar fuera demonios, a hablar palabras de sabiduría conforme tu palabra y conforme el poder de tu Espíritu Santo. Aquí estoy, Señor Jesús. Quiero dar ese segundo paso, quiero realizar esta labor, este gran propósito, la gran comisión. Quiero ser un evangelista, un evangelista de los millones y millones que tú estás levantando en este planeta, en esta tierra, antes de tu venida. Gracias, Padre. Dile gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Te doy gracias por tu palabra. Gracias con todo mi corazón. Amén. Amén. Dale una fuerte ofrenda de palmas al Señor por esta palabra que el Espíritu Santo te ha hablado. Fuerte, para que el Señor, nuestro Dios, no reciba como un artista, sino como un acto de reconocimiento. En el nombre de Jesús, el Señor les siga bendiciendo y que esta palabra sirva para que sigan adelante en su ministerio. En el nombre de Jesús. Amén.